no eran simples luchadores de arena, eran leyendas vivientes que hicieron temblar a Roma entera. Dicen que los imperios caen por guerras, corrupción o traiciones, pero pocas veces se recuerda que a veces también tiemblan por un hombre solo, un esclavo que se atrevió a desafiar el mundo entero. Ese hombre fue Espartaco. Imagina un campo de entrenamiento en Capua. El sol arde sobre la arena mientras un grupo de esclavos encadenados repiten los movimientos de combate que los convertirán en carne de espectáculo. Entre ellos hay uno distinto, alto, fuerte, con una mirada que no refleja sumisión, sino un fuego que ni el látigo puede apagar. Espartaco. Era un tracio, un hombre arrancado de su tierra y condenado a luchar en una escuela de gladiadores. Para Roma era solo otro número, otra espada destinada a morir en el Coliseo. Pero lo que Roma no sabía es que ese hombre estaba destinado a convertirse en el peor de sus dolores de cabeza. Todo empezó en el año 73 a.C. Espartaco, junto a poco más de 70 gladiadores, protagonizó una fuga que parecía imposible. Armados apenas con cuchillos de cocina y lo que encontraron a mano, se enfrentaron a sus guardias y escaparon. No huían hacia la libertad, huían hacia la guerra. Ese pequeño grupo creció como un incendio en campo seco. Esclavos de todas partes de Italia se unieron a su causa hasta formar un ejército de decenas de miles. No eran soldados entrenados, eran pastores, campesinos, prisioneros. Y sin embargo, bajo el liderazgo de Espartaco, humillaron una y otra vez a las legiones romanas. Roma no podía soportar la vergüenza. Generales experimentados fueron derrotados por un ejército improvisado, liderado por un hombre que jamás debió tener voz. Y ahí está la magia de Espartaco. No solo luchaba por sobrevivir en la arena, luchaba por algo que ni los romanos más libres se atrevían a soñar: la libertad absoluta. Las historias cuentan que Espartaco era un líder cercano, que compartía el hambre, la fatiga y el riesgo con los suyos. No había distancia entre él y los esclavos que lo seguían. Esa cercanía lo convirtió en un símbolo. Para los suyos era un héroe, para Roma un fantasma que amenazaba con derrumbar la estructura misma del imperio. Pero todo incendio termina apagándose. Espartaco cometió un error fatal. En lugar de huir hacia tierras seguras, decidió continuar la lucha en Italia. Roma, humillada y herida en su orgullo, envió a Marco Licinio Craso, el general más rico y despiadado de su tiempo. La batalla final fue un baño de sangre. Espartaco, rodeado y superado, luchó hasta el último aliento. No hay tumba que marque su descanso, solo relatos que dicen que murió con la espada en la mano, buscando a Craso entre la multitud de legionarios. La rebelión fue aplastada. 6.000 de sus seguidores fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, un macabro mensaje de Roma para cualquiera que pensara en rebelarse de nuevo. Pero el nombre de Espartaco no murió allí. Su sombra recorrió los siglos como un eco incómodo. Un esclavo había puesto de rodillas al imperio más poderoso de su tiempo. Y esa es la verdadera razón por la que recordamos a Espartaco. No solo fue un gladiador, fue un símbolo eterno de resistencia, un recordatorio de que incluso en la más absoluta oscuridad, un hombre puede encender un fuego que ni el miedo ni la muerte pueden apagar. Y si Espartaco representa la llama de la rebelión, el siguiente gladiador nos muestra otra cara de la arena, la gloria buscada, incluso cuando la libertad estaba al alcance de la mano. Si Espartaco es conocido como el hombre que desafió Roma, Flama es el gladiador que desafió a su propio destino. Nacido en Siria, Flama llegó a Roma como esclavo, destinado a morir en la arena, pero en lugar de sucumbir, se convirtió en una leyenda viviente.
Flama no era el más fuerte ni el más alto de los gladiadores. No era el que se destacaba por su físico, ni el que llenaba el Coliseo con el rugir de su presencia. Pero lo que lo hacía especial, lo que lo catapultó al estatus de ícono, era su invencibilidad. A lo largo de su carrera, luchó en más de 30 combates, de los cuales salió victorioso en la mayoría. Se ganó su nombre por su habilidad con la espada, por su capacidad para mantener la calma en medio de la carnicería y por su tenacidad. Pero lo que realmente lo hizo diferente fue su historia. Flamma había sido capturado por los romanos y, como muchos otros esclavos, fue obligado a luchar por su vida en el Coliseo. Pero a diferencia de otros gladiadores, él no luchaba por sobrevivir. Flamma luchaba por convertirse en un símbolo. No era solo una cuestión de ganar la batalla, sino de demostrar que los hombres como él, esclavos y marginados, podían ser mucho más que simples juguetes en manos del imperio. En sus combates, Flamma nunca mostró miedo. A diferencia de los gladiadores que caían con el primer golpe, él parecía estar siempre un paso adelante. Su estrategia era simple pero efectiva: resistir, adaptarse y golpear en el momento adecuado. La multitud no solo lo aclamaba, lo veneraba, pero su historia no es solo una de victorias. Flamma también se enfrentó a la fatiga y la desesperación. Como gladiador, sus victorias fueron numerosas, pero su vida no era suya. Estaba atado a la arena, un prisionero de la gloria y la muerte, y aunque ganó la libertad en varias ocasiones, nunca la aceptó. Se sentía como un hombre condenado a luchar, por su gente, por su honor. Quizás la mayor lección de Flamma sea esa: la gloria y la fama no eran suficientes para liberarlo. Aunque obtuvo la libertad, decidió quedarse, continuando con su vida en la arena. Era un hombre que prefería la lucha constante a la vida fuera de los muros del Coliseo. Su carrera terminó cuando un combate contra un gladiador llamado Narciso lo dejó gravemente herido. Se dice que Flamma, incluso cuando ya estaba herido de muerte, pidió que lo llevaran de vuelta a la arena para que pudiera enfrentarse nuevamente a su destino. En ese momento, Roma ya no podía dejarlo ir. El Coliseo le pertenecía. Flamma no terminó su vida en la oscuridad, olvidado. Su nombre fue grabado en las mentes de todos los romanos. En los años que siguieron a su muerte, las historias de su valentía y su destreza seguían siendo contadas en todas las tabernas, en todos los mercados. No solo fue un gladiador, fue el ejemplo de un hombre que aceptó su destino, pero nunca dejó que el destino lo definiera. Y mientras Flamma forjaba su nombre en las arenas de Roma, otro gladiador comenzaba a alzarse entre los ecos de su victoria. Un hombre cuyo nombre se convirtió en leyenda por su destreza, pero también por su temible destino. Entre los nombres que estremecieron a Roma, hay uno que siempre aparece junto al de Espartaco: Crixo, el gladiador galo que se transformó en un símbolo de fuerza, ambición y también de fractura. Crixo provenía de la Galia, tierra de guerreros fieros y orgullosos. Capturado en batalla, terminó encadenado en la escuela de gladiadores de Capua, el mismo lugar donde se encontraba Espartaco. Allí, en medio de golpes, sudor y sangre, nació una amistad y una rivalidad. Cuando estalló la rebelión de los gladiadores, Crixo se convirtió en la mano derecha de Espartaco. Era temido por su ferocidad y por su habilidad en la arena. Donde Espartaco pensaba, Crixo actuaba. Era el guerrero que inspiraba miedo en los legionarios y coraje en los esclavos. Su fama creció a tal punto que muchos lo seguían más a él que al propio Espartaco. Pero aquí es donde su historia toma un giro oscuro. La rebelión, que empezó como una lucha común, comenzó a dividirse. Espartaco soñaba con escapar hacia el norte, atravesar los Alpes y encontrar la libertad. Crixo, en cambio, no quería huir.
Quería luchar, vengarse de Roma, destruir todo lo que había simbolizado su esclavitud. Esa diferencia de visión los separó. Crixo tomó a un grupo de seguidores y se enfrentó directamente a las legiones romanas. Su ejército era brutal, impulsivo, lleno de rabia. Y aunque al inicio lograron algunas victorias, esa furia desenfrenada pronto se convirtió en su perdición. En el año 72 a.C., Crixo se enfrentó al ejército romano en la región del sur de Italia. La batalla fue devastadora. Sus hombres fueron masacrados y él mismo cayó en combate. Algunos relatos dicen que Espartaco, al enterarse de su muerte, organizó un funeral simbólico en el que sacrificó a 300 prisioneros romanos en honor a su antiguo compañero. Una mezcla de respeto, dolor y venganza. Crixo quedó en la memoria como el gladiador que encarnaba la furia galo-romana. No era un estratega como Espartaco, ni un símbolo de disciplina como Flamma. Era, en esencia, la voz de la rabia de miles de esclavos que preferían morir peleando antes que huir. Su historia nos recuerda que incluso dentro de las luchas más grandes, la unidad es frágil, que la ambición puede tanto inspirar como destruir, y que a veces la fuerza sin control termina devorando a quien la posee. Y si Crixo representa la furia indomable que llevó a la destrucción, el próximo capítulo nos lleva a un duelo único, donde la gloria no se midió en sangre, sino en la eternidad de un empate. Roma amaba el espectáculo de la sangre, pero en toda su larga historia de gladiadores solo hubo un combate que quedó marcado no por la muerte, sino por la grandeza compartida. Ese combate fue el de Prisco y Verus. Imagina el Coliseo Flavio recién inaugurado, en el año 80 después de Cristo. Decenas de miles de personas abarrotan las gradas. Los muros de mármol relucen bajo el sol y el rugido del público parece sacudir la ciudad entera. El emperador Tito observa desde su palco, ansioso por impresionar a su pueblo, en la apertura del mayor anfiteatro del mundo. Y en el centro de la arena, dos hombres se preparan para luchar, Prisco y Verus. No eran esclavos cualquiera, ambos eran gladiadores experimentados, con victorias que ya los habían convertido en figuras admiradas. Eran, en pocas palabras, los mejores, y esa tarde iban a enfrentarse para decidir quién merecía la corona de la gloria. El combate comenzó y desde el primer choque de espadas quedó claro que no sería como los demás. Los movimientos eran rápidos, calculados, como un baile sangriento. Ninguno cedía, ninguno bajaba la guardia. El público enmudecía y luego estallaba en gritos. Cada golpe era devuelto con otro, cada embestida era esquivada con precisión. Era como si Roma estuviera viendo a dos espejos enfrentarse. La lucha se prolongó mucho más de lo normal. Los gladiadores solían caer rápido, agotados o heridos. Pero Prisco y Verus siguieron, respirando pesadamente, sudando bajo el sol abrasador, pero sin rendirse. El tiempo parecía haberse detenido. La multitud pasó del entusiasmo al asombro y del asombro a la veneración. Finalmente ocurrió lo inesperado. Los dos, exhaustos, bajaron sus armas casi al mismo tiempo. No fue rendición, no fue miedo, fue un reconocimiento mutuo, un gesto silencioso que decía: somos iguales, ninguno de los dos merece la derrota. El emperador Tito, conmovido por lo que presenciaba, tomó una decisión sin precedentes. Levantó su mano y concedió la rudis, la espada de madera que simbolizaba la libertad, a ambos gladiadores. Prisco y Verus salieron juntos de la arena, libres, inmortalizados no por la sangre derramada, sino por el honor compartido. Ese día el Coliseo no celebró la muerte, celebró la grandeza. La historia de Prisco y Verus nos recuerda que incluso en un mundo construido sobre la violencia, hay momentos en los que la humanidad brilla más fuerte que la espada.
Pero si Roma pudo aplaudir la nobleza de dos gladiadores, también se dejó seducir por un emperador que, en un acto de locura y vanidad, decidió ponerse la armadura y jugar a ser gladiador. En la larga historia de Roma, hubo gladiadores que nacieron esclavos y murieron libres. Hubo otros que fueron hombres comunes y alcanzaron la gloria en la arena. Pero solo hubo uno que llevó la locura imperial hasta el punto de ponerse el casco y luchar como gladiador. Cómodo, el emperador que quiso ser dios de la arena. Cómodo no era un desconocido. Era hijo del gran Marco Aurelio, el emperador filósofo, el hombre que escribió sobre virtud y deber. Pero mientras el padre buscaba sabiduría, el hijo buscaba aplausos. Desde joven, Cómodo mostró fascinación por los gladiadores, no como espectador, sino como aspirante. Cuando subió al trono, Roma esperaba un gobernante digno del legado de su padre. Lo que recibió fue un espectáculo grotesco. Cómodo comenzó a presentarse en la arena, vestido como gladiador, combatiendo frente a miles de espectadores. Claro, sus combates no eran reales. Sus oponentes eran hombres obligados a dejarse vencer, gladiadores que no podían arriesgarse a dañar al emperador. La sangre que se derramaba estaba calculada para alimentar su ego. Pero eso no era todo. Cómodo no solo se creía gladiador, se creía Hércules reencarnado. Se vestía con pieles de león, blandía una maza y exigía que se lo llamara Hércules romano. En su mente no era un emperador común, era un semidios que dominaba tanto en el trono como en la arena. El pueblo romano lo veía con una mezcla de fascinación y repulsión. Algunos lo aclamaban porque en el fondo les daba lo que querían, pan y circo elevado al extremo. Otros lo despreciaban porque convertía la dignidad imperial en un circo de vanidad. Sus hazañas incluían matar a cientos de animales salvajes en un solo espectáculo, disparar flechas contra avestruces y derribar jirafas, no por necesidad, sino por espectáculo. Y en la arena se enfrentaba a gladiadores armados con espadas de madera, mientras él blandía armas reales. La victoria era segura, pero el aplauso falso. Cómodo incluso llegó a ordenar que las estatuas de Hércules fueran remodeladas con su rostro. Roma debía verlo no solo como emperador, sino como héroe divino. Sin embargo, esa obsesión por la gloria artificial terminó marcando su caída. Los senadores lo odiaban, el ejército lo despreciaba, y su pueblo, aunque entretenido, sabía que detrás del espectáculo había un hombre débil y paranoico. Finalmente, en el año 192 después de Cristo, fue estrangulado en una conspiración dentro de su propio palacio. Murió como había vivido, rodeado de falsedad, pero su figura quedó grabada en la memoria como el emperador que confundió el poder con espectáculo, la dignidad con circo. Cómodo no fue un gladiador en esencia, pero sí el reflejo de la decadencia de Roma, un imperio que, al igual que él, prefería la ilusión de la fuerza antes que enfrentar la realidad de su fragilidad. Y si Cómodo representó la arrogancia disfrazada de gladiador, el próximo protagonista nos devuelve a la verdadera esencia de la arena. Un hombre que se ganó la gloria no contra rivales humanos, sino contra las bestias más feroces del imperio. En el corazón del Coliseo, no todo eran combates entre hombres. Había espectáculos aún más brutales, diseñados para mostrar el poder de Roma sobre la naturaleza, las cacerías de bestias salvajes, y entre todos los gladiadores que enfrentaron a la muerte con colmillos y garras, hubo uno que brilló como una leyenda. Carpóforo, el cazador de bestias. Carpóforo no se enfrentaba a hombres armados, sino a criaturas que parecían salidas de pesadillas. Tigres de Asia, osos del norte, leones africanos, rinocerontes traídos desde las profundidades del desierto e incluso cocodrilos del Nilo.
Roma importaba animales de todos los rincones de su imperio para convertirlos en espectáculo, y Carpóforo era el hombre que los desafiaba. Los relatos cuentan que en una sola jornada Carpóforo llegó a derrotar a más de 20 fieras. Imagina la escena. El rugido de un león se mezcla con los gritos del público, la arena se tiñe de sangre y en el centro de todo, un hombre solo, con lanza y red, moviéndose con una precisión casi imposible. No era fuerza bruta lo que lo mantenía vivo, sino su velocidad, su astucia y un instinto que parecía animal. El público lo adoraba. Para Roma, Carpóforo no era solo un gladiador, era la encarnación del dominio imperial. Si él podía doblegar a la naturaleza, Roma podía doblegar al mundo entero. Cada vez que una bestia caía bajo su lanza, era como si el imperio reafirmara su poder sobre los territorios conquistados. Pero había algo más en él. No luchaba solo para complacer. Carpóforo se convirtió en maestro para otros gladiadores, enseñándoles cómo enfrentar lo imposible, cómo moverse rápido, cómo usar el entorno. No era solo un ejecutor, era un estratega de la supervivencia. La fama de Carpóforo llegó tan alto que el poeta marcial lo comparó con Hércules. No era exageración. Como el héroe mitológico, Carpóforo parecía tener la fuerza y el coraje para superar pruebas que ningún otro hombre se atrevería a intentar. Sin embargo, detrás de cada victoria había una verdad inevitable. Por más que la multitud lo aclamara, Carpóforo seguía siendo un esclavo del espectáculo. No importaba cuántas bestias derrotara, nunca podía escapar de la jaula más grande de todas, la del Coliseo mismo. Y esa es la paradoja que lo convirtió en leyenda. Carpóforo dominó a las criaturas más feroces de la tierra, pero nunca pudo dominar el destino que Roma le impuso. Su historia es un recordatorio de que incluso los hombres más fuertes estaban atrapados en un juego sangriento que solo servía para alimentar la sed de espectáculo. Y mientras Carpóforo encarnaba la lucha del hombre contra la bestia, el siguiente gladiador representaba otra cara del Coliseo, la del ídolo popular, el favorito del público, aquel cuyo nombre era coreado como si fuera un dios. En la Roma imperial, la fama podía elevar a un gladiador desde el polvo de la esclavitud hasta el pedestal de un ídolo. Y ningún nombre refleja mejor ese ascenso que el de Hermes, el gladiador que conquistó no solo con su espada, sino con el fervor que despertaba en las multitudes. Hermes no era un hombre cualquiera. Los relatos antiguos lo describen como un guerrero ágil, de reflejos tan veloces que parecía anticipar los movimientos de sus rivales. En la arena era un bailarín de la muerte, elegante y letal. Sus combates no eran meras luchas, eran espectáculos en los que la violencia se transformaba en arte. Lo que lo hizo inolvidable no fue solo su habilidad con las armas, sino la intensidad con la que conectaba con el público. La multitud coreaba su nombre, lo seguía con devoción, como si cada golpe suyo fuese también una victoria de quienes lo observaban desde las gradas. Hermes no era visto como un esclavo, sino como un héroe popular. El poeta marcial lo menciona en sus escritos, exaltando su destreza, su fuerza y su resistencia. Eso nos dice mucho. En una ciudad donde miles de gladiadores pasaban sin dejar huella, Hermes logró quedar grabado en la memoria literaria. Cada combate suyo era comentado, cada victoria alimentaba su leyenda. Pero la gloria tenía un precio. Ser el favorito del público significaba vivir bajo una presión constante. Roma no perdonaba la mediocridad. Un solo error, una sola derrota humillante, podía convertir a un ídolo en un despojos olvidado. Hermes, sin embargo, resistió. Se mantuvo en la cima, enfrentando a rivales formidables y manteniendo intacto el fervor que despertaba. Y había algo más. Hermes no era solo fuerte, era versátil. Luchaba en varias categorías de gladiadores, dominando diferentes estilos y armas.
Eso lo hacía impredecible, siempre sorprendente. El público nunca sabía exactamente qué esperar, salvo una cosa: espectáculo. Su historia nos muestra un aspecto fascinante del mundo de los gladiadores. Para algunos, la arena no era solo un lugar de muerte, sino un escenario donde podían alcanzar la inmortalidad a través de la fama. Hermes encarnó esa dualidad: un esclavo para el imperio, pero un dios para el pueblo. Tal vez nunca sepamos cuántos combates ganó ni cómo fue su final. Pero lo cierto es que mientras otros gladiadores fueron olvidados, su nombre sobrevivió porque representaba algo más grande: la pasión de Roma por sus héroes de arena. Y si Hermes fue el favorito del público, el siguiente gladiador vivió en la sombra de un emperador caprichoso, que lo usó como un trofeo personal. Su nombre es Spiculus, el mimado de Nerón. Entre los gladiadores de Roma hubo algunos que ganaron la libertad, otros que alcanzaron la gloria, y unos pocos que llegaron tan alto que se codearon con los mismísimos emperadores. Spiculus fue uno de ellos, el favorito de Nerón, el gladiador que se convirtió en símbolo de extravagancia imperial y al mismo tiempo en reflejo de la fragilidad de quienes dependían de la gracia de un tirano. Spiculus no era un gladiador cualquiera. Desde sus primeras victorias en la arena, su nombre empezó a brillar. Su habilidad, su fuerza y su carisma lo convirtieron en una figura irresistible para el público. Pero lo que cambió su destino no fue solo su talento. Fue la atención de un hombre que podía darlo todo y quitarlo todo: el emperador Nerón. Nerón, conocido por su crueldad y su gusto por el espectáculo, vio en Spiculus algo más que un guerrero. Lo adoptó como su gladiador personal, su campeón, su favorito, y a cambio de esa devoción, Spiculus recibió lo que ningún gladiador podía siquiera imaginar: riquezas, propiedades, esclavos y honores dignos de un general. Se dice que Nerón le regaló palacios y que Spiculus vivía rodeado de lujos que ni los senadores más influyentes podían alcanzar. Pero esa fortuna tenía un precio. La vida de Spiculus estaba atada al capricho del emperador. Mientras Nerón lo amaba, era intocable. Pero Nerón no era un hombre estable. Su crueldad era tan grande como su inconstancia. Y en Roma, vivir de la voluntad de un tirano era vivir al borde del abismo. La historia da un giro oscuro en el año 68 después de Cristo. Nerón, acosado por la rebelión y abandonado por el Senado y la Guardia Pretoriana, vio cómo su imperio se desmoronaba. Desesperado, buscó a Spiculus para que le diera la muerte que no se atrevía a darse a sí mismo. Pero Spiculus no acudió. No sabemos si fue miedo, traición o simple imposibilidad. Lo cierto es que Nerón murió solo, y con él terminó también la protección que mantenía a Spiculus en la cima. Tras la caída de su benefactor, la vida de Spiculus se desvaneció en el silencio. Los relatos no nos dicen con certeza cómo murió, pero lo más probable es que, privado de los favores imperiales, su destino fuese tan trágico como el de cualquier gladiador sin dueño poderoso. La figura de Spiculus nos recuerda una verdad incómoda. En Roma, incluso los más famosos gladiadores no eran dueños de su vida. Podían ser ídolos de multitudes y favoritos de emperadores, pero al final seguían siendo piezas de un juego brutal, donde la fama duraba lo mismo que el capricho de quienes mandaban. Y mientras Spiculus vivió bajo el brillo engañoso de Nerón, otro gladiador alcanzó la gloria de una forma muy distinta, comenzando desde la derrota más humillante hasta conquistar el respeto eterno. Su nombre fue Marcus Atilius. En el Coliseo, los gladiadores solían llegar desde la esclavitud, la derrota o la guerra. Pero Marcus Atilius fue distinto. No fue llevado a la arena contra su voluntad, sino que entró voluntariamente.
Era un ciudadano romano libre que, por deudas o por orgullo, decidió convertirse en gladiador. Y contra todo pronóstico, su nombre quedó grabado como uno de los grandes. La primera vez que Atilius pisó la arena era un tiro, un novato sin experiencia. La multitud lo veía como carne fresca para el sacrificio. Nadie esperaba que sobreviviera mucho tiempo, y menos aún cuando se conoció quién sería su primer rival. Hilarus, un gladiador veterano, con 14 victorias a sus espaldas y la reputación de un luchador invencible. El combate comenzó y todo parecía estar en contra de Atilius. La experiencia de Hilarus, la presión del público, la certeza de que un novato no podía derrotar a un campeón. Pero lo inesperado ocurrió. Atilius luchó con una mezcla de instinto y determinación que descolocó a su rival. En un giro sorprendente, venció a Hilarus. La multitud, que esperaba una masacre, estalló en gritos de asombro. El novato había derrotado a un héroe. Ese día, Marcus Atilius se ganó un lugar en la memoria de Roma, no solo por su victoria, sino porque simbolizaba lo que el pueblo amaba en los gladiadores: la posibilidad de que cualquiera, incluso el más débil, pudiera desafiar al destino y triunfar. Era el underdog, el hombre común que se levantaba contra lo imposible. Lo que lo hizo aún más especial fue su origen libre. Al ser ciudadano, Atilius no luchaba porque lo obligaran, sino porque eligió la arena como camino. Eso lo hacía diferente a todos los demás. Para algunos era un acto de locura, para otros un acto de valentía, pero lo cierto es que su decisión le dio una libertad que otros gladiadores nunca tuvieron, la de pelear por orgullo propio. Tras aquella primera victoria, Atilius continuó luchando y ganando. Su nombre dejó de ser el del novato para convertirse en sinónimo de sorpresa y esperanza. La gente lo veía como una prueba de que la grandeza podía surgir en el lugar menos esperado. Marcus Atilius no fue el gladiador con más combates, ni el más rico, ni el más famoso, pero fue el que encarnó la esencia misma del espectáculo, la lucha del hombre contra el destino, la gloria que surge cuando nadie la espera. Y por eso su historia sobrevivió al paso de los siglos, y así llegamos al final de nuestro recorrido. Después de héroes, rebeldes, favoritos y emperadores, es momento de mirar más allá de los nombres individuales y entender lo que todos ellos dejaron como herencia, el legado inmortal de los gladiadores. Cuando pensamos en gladiadores, lo primero que viene a la mente es sangre, arena y gritos. Pero su verdadero legado va mucho más allá de la violencia. Los gladiadores fueron un espejo de Roma. Mostraban su poder, su crueldad, su deseo de espectáculo y al mismo tiempo su necesidad de héroes que encarnaran todo aquello que la gente común no podía ser. Eran esclavos, prisioneros, criminales y, sin embargo, podían convertirse en leyendas. Sus nombres trascendieron el tiempo porque no solo luchaban por sobrevivir, luchaban por significar algo. Espartaco simbolizó la libertad imposible. Flamma mostró que la gloria podía pesar más que la libertad. Crixo encarnó la furia indomable de los pueblos conquistados. Prisco y Verus nos recordaron que incluso en la arena podía haber honor. Cómodo, en cambio, reveló la arrogancia y decadencia de un imperio que confundía poder con espectáculo. Carpóforo demostró el dominio del hombre sobre la naturaleza, mientras Hermes personificó la idolatría de la multitud. Spiculus enseñó la fragilidad de depender del favor de un tirano, y Marcus Atilius, él fue la prueba de que hasta un desconocido podía derrotar a un gigante. Todos ellos, en su conjunto, formaron un mosaico más grande que cualquier combate individual. Fueron piezas de una maquinaria brutal, pero también símbolos que sobrevivieron al olvido. Porque al final, los gladiadores no eran solo luchadores,
Eran historias vivientes, representaciones de lo mejor y lo peor de Roma. Hoy, siglos después, seguimos hablando de ellos porque representan algo universal. Representan la lucha contra la adversidad, la búsqueda de gloria, el deseo de libertad y la eterna fascinación del ser humano por el coraje frente a la muerte. El Coliseo aún se alza en Roma, aunque sus gradas ya no rugen, pero cada piedra parece susurrar los nombres de aquellos que combatieron allí. Y mientras recordemos a Espartaco, a Flama, a Crixo y a todos los demás, los gladiadores nunca habrán muerto del todo. Su legado es este: recordarnos que incluso en los momentos más oscuros, los hombres pueden convertirse en símbolos eternos. Que la historia no siempre pertenece a emperadores y generales, a veces pertenece a quienes, con una espada en la mano y la arena bajo los pies, desafiaron al mundo entero. Y así, al mirar atrás hacia los 10 gladiadores más famosos de Roma, no vemos solo luchadores. Vemos rebeldes, héroes, ídolos, monstruos y hombres comunes que se convirtieron en eternos. Porque en cada golpe, en cada rugido del Coliseo, hay una verdad que trasciende el tiempo. Los gladiadores fueron, son y seguirán siendo la voz inmortal de Roma.